soy Diego Rosell nuevamente y esta vez voy a hacer otro video para dar una explicación a distintas cosas. En este video, a diferencia del otro, voy a hablar sobre el sentido de la vida de una manera mucho más general y además sobre de dónde viene la creencia que todos los humanos tenemos en ese Dios, de dónde viene el concepto de Dios que tenemos. Yo primero quiero aclarar que cada información que yo voy a dar es un punto de vista y de hecho este es mi punto de vista. De hecho no existe un punto de vista certero dentro de la información. Si ustedes pueden apreciar aquí, tengo bastantes libros y cada uno de estos libros recoge investigaciones de otros autores, ni siquiera de los que han escrito los libros. Por supuesto también investigaciones del mismo autor que escribió los libros, pero esa investigación se agrega a la perspectiva del autor. Por lo tanto, nosotros recogemos libros de distintos autores, creamos un punto de vista y aparte de nuestras experiencias subjetivas, junto al punto de vista del autor, formamos una ideología de cualquier cosa. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, y es más o menos lo que yo trato de hacer siempre, es buscar la unión en la diversidad, leer muchos autores, buscar lo que coinciden entre ellos y al final sacar su propio punto de vista. Siempre va a estar contaminado por la subjetividad del investigador. Esto es algo muy importante. Si no usas métodos rigurosos científicos, la ideología o tu forma de pensar va a estar contaminado por tu subjetividad. Y aún así, muchos científicos y muchos autores, vuelvo a repetir, hablan, pero desde una perspectiva también suya. Por lo tanto, hoy voy a compartir una perspectiva que yo tengo sobre el origen de la vida y sobre por qué creemos en un Dios de la manera en que creemos actualmente, desde dónde viene ese concepto de Dios. Y el origen de la vida es más que todo el sentido que le vamos a dar a la vida. Es decir, quiero hablar hoy en día específicamente, si hablamos del origen, hablemos del sentido. ¿Qué es la vida para nosotros? He podido apreciar que en la actualidad esa necesidad por conocer que el hombre siempre ha tenido, lo sostenían muchos filósofos, entre ellos Jesús Mosterín, por ejemplo, un gran filósofo que siempre ha dicho que el hombre tiene una necesidad innata por conocer, y eso lo dijo también otros más como Platón. Esta necesidad se ha ido perdiendo poco a poco. De hecho, hoy en día se ha perdido completamente. Si tú vas a un joven de mi edad y le preguntas, oye, ¿te has preguntado por qué estamos aquí? ¿Te has preguntado por qué el sol sale cada día? ¿Cómo funciona todo esto? Las personas te dicen, no, no me he preguntado. Y muchos te responden incluso de una manera muy interesante en el cual te dicen, ¿y qué gano sabiendo eso? ¿Acaso va a cambiar mis problemas del día a día? ¿Acaso va a afectar en algo mi vida, en algo positivo? No me interesa, prefiero centrarme en las cosas que me están pasando. Entonces de esta manera los jóvenes caen en un superficialismo total y eso es lo que estoy viendo en la mayoría de las personas. Tratemos de profundizar las cosas, tratemos de ver las cosas desde afuera. Y el superficialismo, y aquí ya estoy entrando un poco a filosofar de todo tipo de tema, cae en que la sociedad nos ha enseñado que el sistema en el que vivimos es lo que es y así de simple y a eso hay que regirnos. Entonces, cuando nosotros tratamos de pensar la vida de una manera, pensamos pero siempre pegado al sistema. Y eso significa ser superficial porque sigues pegándote al sistema. En cambio, cuando una persona ya profundiza, se aleja un poco de los paradigmas occidentales y ahí recién tienes una perspectiva mucho más amplia de lo que realmente, de lo que hay detrás de una situación, posiblemente. Yo he tenido bastantes experiencias, primero con el conocimiento, podría decirlo así, a través de la lectura, hablando con muchas personas también que saben mucho más que yo y lo cual es bastante satisfactorio porque te alimentas mucho. Y luego, y ya muy tardío en realidad, he tenido experiencias con el uso de herramientas, y ya lo comenté en un video, voy a ser más claro, con el uso de plantas alucinógenas, las cuales te llevan a un estado de conciencia mucho más elevado. Acá yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque si yo empiezo a decir esto sin ningún fundamento, la gente va a decir, bueno, este chico es un drogadicto, o este chico ha tenido alucinaciones severas a raíz de esas plantas, y no es cierto. Lo que sucede uno cuando tiene un consumo, digamos, responsable, entre comillas, y conoce, nuevamente el conocimiento de por medio, cómo diferenciar una situación alucinógena, y yo como estudiante de psicología puedo saberlo, de una situación normal, de una situación, perdón, no alucinógena, y una situación real, entre comillas, recién puedes saber cuándo has tenido una experiencia
diferente a las demás experiencias que ha podido abrir tu mente. Esto está fundamentado desde todas las culturas donde se hablaba de que gracias a esas plantas tú puedes expandir conciencia y tú puedes adquirir conocimientos. Lo que yo he adquirido solamente una vez en mi vida con el uso de estas plantas, que ha sido una experiencia que no puedo describirla, lo voy a dejar para después. Porque muchas cosas que yo ya sabía, o creía saberlas, han cambiado, pero también muchas cosas que yo adquirí en la lectura se han corroborado. Esto es algo fundamental y bueno, es uno de los temas también que me hace creer que esto sí es una experiencia real, porque había cosas que yo creía que eran ciertas y de repente las miré. Pero lo que yo llego a la conclusión, después de tantos libros, es como muchos saben y muchos me han oído. Primero, el tema extraterrestre lo voy a dejar de lado, pero en esta entrevista, pero tengo que decirlo. Tengo que decir que sigo de acuerdo con que nosotros hemos sido siembra genética de vida extraterrestre. Por lo menos hasta ahora no he cambiado esa opinión. Y de hecho, de que existe vida en otros planetas, es algo que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no tengo ninguna duda. Y no voy a cambiar esa opinión. De hecho, he empezado esta investigación investigando el tema OVNI a través de la ufología, solo que yo trato de dar un enfoque mucho más científico y menos farandulero del tema ufológico. Luego, dejando eso a lado, puedo entender que somos el resultado, y ahora sí voy a ver directamente al tema, de una evolución de todo sentido, una evolución del cerebro mental y una evolución física, y esto va a incluir el cerebro, por supuesto, pero cuando digo física o biológica me refiero no solo al cerebro, sino en todo sentido, como habló Darwin, por ejemplo, de la evolución de las especies, es decir, las condiciones ambientales se dieron perfectamente para que una raza, en este caso los simios, podríamos decirlo así, los primates, evolucione y hasta llegar a nosotros. Efectivamente puede haber sido así. Sin embargo, muchos científicos hablan del eslabón perdido, que esa conexión que hay entre el simio y nosotros, o entre el Homo erectus y el Homo sapiens sapiens, ese eslabón perdido, yo he oído, y de hecho lo he leído, muchos expertos que dicen que no existe tal cosa como eslabón perdido, que de hecho todo está perfectamente explicado desde el punto de vista evolucionista, pero yo ahí sí me atrevo a pensar de que, y esto nuevamente parte de mi subjetividad, y ahí puedo dar mi aporte de mi punto de vista, lo que estaba diciendo al comienzo, que hay una intervención extraterrestre. Sin embargo, cada cosa que vemos es el resultado de la evolución. Entonces, el sentido de la vida es algo que no lo sabemos. De hecho, muchos filósofos todo el tiempo piensan en por qué estamos aquí. Pero podemos explicar muchas cosas a raíz de la evolución, y por eso es que entré con el tema de la evolución. Por ejemplo, una de las cosas que podemos explicar es por qué actuamos de la manera que actuamos. Y yo soy estudiante de psicología y mucho me baso en la evolución del hombre para responder a la conducta humana. Sabemos del cerebro reptiliano, del cerebro límbico y del neocórtex, que es probablemente la última parte del cerebro que se ha desarrollado. ¿Ves cómo estoy agarrando todo lo que es la evolución? Y podemos entender, por ejemplo, cómo un reptil solamente tiene tiene necesidades muy básicas. Es comer, atacar para defender, ¿sí? Y agresividad, ira, etcétera, etcétera. Todas las necesidades más básicas que podemos tener. Pero luego cuando el hombre va evolucionando, cuando el ser va evolucionando y tiene un cerebro límbico, es decir, se vuelve mamífero, el mamífero desarrolla un lado más emocional que no tienen los reptiles. Muchas veces nos preguntamos, ¿el animal sufre? Por supuesto que sufre, de hecho tiene desarrollado la parte límbica al igual que nosotros, entonces sufre como nosotros. Ahora, los reptiles, su sufrimiento no es tan profundo como el de los mamíferos, y nosotros somos mamíferos. ¿Esto estaría justificando, entre comillas, poder matar a un reptil? No, porque no podemos asesinar a ningún ser vivo en realidad, pero sí podemos dar una explicación que un sufrimiento de un reptil no es tan profundo como el sufrimiento de un mamífero. De hecho, los mamíferos tienen más sentimientos, y de ahí viene toda nuestra parte emocional. Los mamíferos tienen ira. Los reptiles solamente es un mecanismo muy básico, por eso es el cerebro reptiliano, el cerebro más básico que existe, en el cual es un estímulo-respuesta, en el cual, por ejemplo, un reptil tiene una cría, está en modo, su cerebro tal cual fuera un interruptor, está en modo madre, entonces defiende la cría con agresividad, y luego cuando la cría es asesinada por otro reptil, el interruptor
cambia, hace un switch y se vuelve en modo supervivencia, entonces se come la cría. Mientras que, por ejemplo, cuando vemos los leones, las leonas, eh, existe una tristeza por la muerte de esa cría. Ahí estamos viendo una diferencia de evolución en el cerebro, clara. Y esa diferencia de evolución que hemos visto es solamente de los mamíferos. Ahora veamos a nosotros, que somos los mamíferos más evolucionados. No solo tenemos el cerebro del reptil y el cerebro de los mamíferos, con esa parte límbica, que es la parte emocional, sino tenemos el neocórtex. Y ahí aparece toda nuestra inteligencia, todos nuestros pensamientos más complejos, nuestro pensamiento abstracto, nuestras ideas simbólicas, aparece todo lo que es el lenguaje, todo el tipo de cosas que el humano logra realizar y que otro ser vivo de la Tierra no lo puede hacer. De hecho, gracias al neocórtex estamos aquí y ustedes están escuchándome interesados en por qué estamos aquí y en las preguntas de la vida. Un animal, un mamífero no tiene ese interés. Entonces nosotros ya, y yo he escuchado a un autor y siempre me gusta esa frase, el cerebro es tan complejo que es el único órgano que se quiere estudiar a sí mismo, y es que es lo que estamos haciendo. Nos estudiamos a nosotros mismos, o sea, queremos entender. Y ahora sí conectamos con un poco más metafísico el asunto. El humano está aquí para conocer, y ese es el sentido de la vida, está aquí para aprender. Yo he tenido una visión en la que el hombre, de todos los seres que hay en el universo, por supuesto seres ya inteligentes, seres con conciencia, es el ser menos avanzado, porque justamente este mundo está lleno de dudas. Esa es la razón de por qué existe una religión que te dice tal cosa, otra religión que te dice otra cosa. Y ahora voy a conectar directamente, ya para finalizar, con el tema de Dios. Entonces el hombre está en un planeta y en un mundo en el cual predomina la duda, en el cual el sistema político, los sistemas que hay, muchos odian al otro, el otro odia al otro, o sea, hay peleas. Por ejemplo, los izquierdistas dicen que lo que ellos piensan es lo correcto, los derechistas igual, los católicos dicen una cosa, los ateos dicen otra cosa, los cristianos evangélicos dicen otra cosa, después te vas a Oriente y el panorama cambia completamente. Entonces, estamos en un momento como especie, en un planeta donde está aquí, es la duda, donde predomina la duda. Y justamente eso que no conocemos es lo que hace, es lo que explica qué es la vida y cuál es el sentido de la misma. Porque el sentido del ser humano es el conocer, es decir, vencer esa duda y llegar al conocimiento, llegar a la verdad. Ahora, ¿quién lo ha hecho? Creo que nadie, pero creo que hay muchos que se han acercado. Entonces, todos adquirimos partes de la verdad. Y al final, cada uno une esas partes y saca una teoría. Pero esa teoría, a su vez, es otra parte de la verdad. Entonces, aquel que te diga que tiene la verdad absoluta es una persona que está mintiendo. Todos compartimos puntos de vista. Ahora, ahí justamente voy a utilizar eso que he dicho para enlazar con el tema de Dios y las religiones, porque justamente el error más grande es creer que tenemos la verdad absoluta, y ese es el primer error que comete una religión, y voy a centrarme netamente como ciudadano del mundo occidental en el que vivo en la religión cristiana, y esto abarca las evangélicas y la católica. Y es que han basado todo, han podido responder toda esa necesidad del ser humano solamente en un solo libro, creyendo que esa es la verdad. Entonces, mientras muchos están investigando como yo en miles de libros y reconocen que ningún autor tiene la verdad, que de hecho la verdad está dispersa por todos lados y uno tiene que juntar y sacar su propio punto de vista, e incluso luego de haber juntado toda tu vida tú vas a aceptar que ni siquiera es la verdad, sino que es una parte de la verdad. Mientras unos hacen eso, otros solo leen un libro llamado la Biblia y te lo ponen como verdad. ¿Por qué? Porque acá existe otro fenómeno que no estamos contemplando. Ya no es la visión objetiva para lo que estamos aquí en la Tierra y para buscar esa verdad que nos tiene que costar, sino es un fenómeno en el cual, por eso se crea, gracias a ese fenómeno se crea Dios. Es decir, todo lo que no ha sido explicable durante toda la vida, o durante la época en que se vivía,
se le atribuía como ya seres que tienen un pensamiento simbólico, como seres que imaginan, que logran crear cosas en la mente, a dioses o un ser externo. Entonces, si en las primeras épocas de la humanidad no se entendía las lluvias, las tormentas, no se entendían los fenómenos naturales, los desastres naturales, porque no había un mecanismo como la ciencia que logre explicarlos, se decía que los dioses estaban enojados. Se decía que esto es un castigo de Dios. Y muy por el contrario, si era un fenómeno natural que favorecía un pueblo, por ejemplo las lluvias, se le agradecía a Dios. Y nosotros tomamos cosas del humano y le dimos a Dios esas cualidades humanas. Por ejemplo, si quieres que un humano haga algo, un favor, tú le recompensas. Bueno, le das comida. Ok, si queremos que Dios o los dioses nos den por favor lluvia para nuestros sembríos, vamos a darle un sacrificio, una recompensa. Entonces, esa manera de pensar adquirieron los antepasados. Muy bien, hoy en día conocemos muchas cosas, pero ¿qué sucede? Hay un montón de cosas que no las conocemos. Se creó un paradigma, se llama ciencia, que nos dice que todo lo que no es científico no es real. De ahí se crea el término pseudociencia. Muy bien, ese paradigma yo siempre he dicho, es malo estar metido en ese paradigma todo el tiempo, porque te cierra la mente, es tal cual fuera una religión. Pero también es un mecanismo necesario eso de negar todo lo que no se sabe, como de negar todo lo que no se sabe. Es un mecanismo necesario de la ciencia. ¿Por qué? Porque si la ciencia caería en especulación, no dejaría de ser exacta. Y lo que queremos es que sea exacta. Muy bien, pero ojo con una cosa. Existen cosas que la ciencia no logra explicar, pero que eso no quiere decir que no existan. Y por eso me tachan a mí de pseudo todo. Porque ellos dicen que no existe lo que yo hablo. Yo hablo de fantasmas, de ovnis, de todos los temas paranormales. Ellos dicen que no existe. Yo estoy convencido que existe un montón de cosas que no se logra explicar. Entonces, hoy en día, así como en el pasado, hay muchas cosas que no se explicaban. Se ha explicado mucho. Ahora sabemos cómo son las lluvias, sabemos cómo son las tormentas, cómo se producen los mecanismos que la naturaleza tiene para producir ese tipo de cosas. Lo sabemos. Pero, por ejemplo, no logramos explicar por qué una persona sale de su casa y se accidenta y otra no. ¿Por qué hay esas variables? ¿Qué predispone que pase algo malo y qué predispone que pase algo bueno? ¿Por qué una persona se cura y por qué otra no? Y cuando no logramos explicar eso, nuevamente recurrimos, tal cual humanos del pasado, ¿ves cómo llevamos en la memoria? Y esto hablaba mucho Jung con el inconsciente colectivo. Recurrimos a atribuir esas cosas a Dios. Todo lo que no tenemos lo atribuimos a Dios. Y ahora voy a conectar con la idea central de cómo inicié con la religión. Los cristianos leen ese libro, y ese libro es un libro perfecto de autoayuda. De hecho, cada cosa que tú lees coincide, hay un mecanismo psicológico que no voy a profundizar ahora, pero que coincide perfectamente con tu problema. Entonces, perfecto, esto es, y da la explicación a muchas cosas que no explicamos, y te haces cristiano. Y dejaste detrás toda esa parte hermosa que tiene el ser humano, que es la necesidad de saber más, de conocer. Te dicen, Dios no quiere inteligentes, sino obedientes. Hasta ese punto llega. Por lo tanto, la religión es otro paradigma, tal como la ciencia, pero mucho peor, de todas maneras. Porque la ciencia solo niega lo que no sabe. Lo cual está mal, vuelvo a decir. Tendría que decir, no lo sabemos, pero no puede decir, no existe. Eso siempre yo he discutido. Tú no puedes decir, no existen los fantasmas. Probablemente existan, probablemente no existan, pero no existen. Entonces, bien, traje un poco de agua porque se me secó la garganta. Entonces, al final yo creo
que la ciencia va a llegar a unir todas esas cosas que no las creía, que las mantenía por separado, que las llamaba pseudociencia, va a entenderlas y las va a incluir dentro de la ciencia. Es decir, se va a expandir. O sea, no va a ser extraño que en un futuro, por ejemplo, la parapsicología, la metafísica, va a ser científico, va a ser incluido dentro de la ciencia. Y probablemente en esa época, cuando ya se incluya todo eso, va a haber cosas que la ciencia no va a lograr explicar y las va a negar nuevamente, y así sucesivamente. Cuando las logre explicar, esas cosas que negará, volverá a incluirlas y las aceptará. Y así funciona la ciencia, así como fue en el pasado. Muchas cosas se negaban, hoy se sabe que es cierto. Entonces no tengo ningún problema en ese sentido. Bueno, ahora solamente quiero terminar profundizando un poquito más en lo que es el sentido de la vida, porque ahora que recuerdo hablé bastante poco sobre esto. Y, y yo quiero, por ejemplo, decir que una de las cosas fundamentales del sentido de la vida, aparte de las que ya mencioné, es el despertar de conciencia. Esto suena muy New Age, muy metafísico, pero esto va más allá de lo metafísico en realidad, y es mucho más fácil de lo que muchos metafísicos o New Age te dicen. El despertar de conciencia es simplemente ser conscientes, es despertar la conciencia, como se dice en las palabras. Es decir, conocer, ser consciente de ti mismo, ser consciente del mundo que te rodea, de cómo funciona todo, de la realidad, ser consciente de que estás metido en un sistema, ser consciente de la unión que hay entre arriba y abajo, del universo, del espacio, ser consciente de tus facultades psíquicas, de todo lo que el hombre puede lograr. Es simplemente conocer todas esas cosas que no las conocemos. No somos conscientes, no las conocemos. Eso es el ser consciente. Por supuesto, evoca cosas más metafísicas, como por ejemplo las facultades psíquicas y las cosas que el hombre tiene en su mente que todavía no las conocemos, que todavía no somos conscientes. Entonces, eso es despertar de conciencia, es ser consciente. Bien, otra de las cosas dentro del sentido de la vida es poder vencer los problemas terrenales. Terrenales digo porque son fundamentales, son problemas de la Tierra únicamente y no de otros planetas. Y poder crecer y avanzar, que creo que eso es, si queremos profundizar más en el sentido de la vida, es crecer y avanzar, así de simple, porque el conocer, el despertar de conciencia, todo lo que he dicho son parte del crecimiento, del avance del ser. Nosotros todo el tiempo luchamos con los problemas terrenales. Actuamos, por ejemplo, por la ira, por el enojo, por el rencor, por la tristeza, y luego de haber actuado por eso, que son emociones del cerebro límbico, al final decimos, cuando ya estamos con el neocórtex, ¿por qué lo hice? Bien, eso es nuestros problemas más claves. De hecho, si uno se pone a leer la historia de la humanidad, va a ver que muchos de los problemas de la humanidad son por eso. Porque no logramos controlar nuestras emociones. Porque estamos en un país donde todavía las cosas terrenales, las pasiones, las necesidades básicas del humano no son controlables. Entonces debemos llegar a un punto en el cual podemos controlar todo eso. Y yo ahí voy a quedar nuevamente en la especulación. En mi punto de vista, creo que la Tierra, ya lo dije en un video anterior, es el planeta menos evolucionado de todos los planetas en donde hay seres con conciencia. Ojo, seres con conciencia, con inteligencia y conciencia. No, o sea, estamos hablando ya seres no como los animales, sino seres ya como nosotros. Somos los menos evolucionados, porque en este planeta estamos aquí como primer planeta de estancia, de estadía, para poder avanzar a otros planetas mucho más avanzados, donde hay otro tipo de problemas, en los cuales ya no seremos seres de carne y hueso. Por eso ya no quiero decir, a diferencia del video anterior, reencarnación, porque reencarnación evoca más al tema de carne, por eso es encarnar, volverse carne, porque probablemente en otros planetas, eso tampoco lo sé, vamos a renacer ya como espíritu, ya no con un cuerpo físico. Aquí en la Tierra todo es físico, hasta los problemas son físicos, problemas terrenales. Tenemos que superar esos problemas terrenales y tenemos que evolucionar a otros planetas. Entonces, más o menos, eso es lo que yo puedo ver, lo que he podido constatar después de tanto tiempo estudiando sobre el sentido de la vida. Las propias experiencias que he tenido, como ya lo mencioné, también me han corroborado eso que yo pensaba. Y cuando vas a otro planeta, vas evolucionando y vas viviendo los problemas de ese planeta, y luego vas a otro planeta a seguir evolucionando, a seguir creciendo como ser. Sigues enfrentando nuevos problemas que no los tenías en el planeta anterior, hasta el final llegar a por fin el lugar de donde hemos venido, de donde hemos salido, a esa esencia
que recién podemos llamar Dios, pero recién. Y creo que es muy complejo hablar de qué realmente es el verdadero Dios, es el lugar de donde procedemos y a donde vamos a volver a ir, y es por eso que muchas religiones que tenían un conocimiento avanzado decían lo mismo. Entonces, recién ahí vamos a ese lugar. Recién podemos llegar a la esencia pura, a la esencia cósmica, al espíritu amor, como le quieras llamar, a ese lugar donde nacemos, donde nos unimos en una célula de un ser de energía, si podemos decirlo de esa manera, llamado Dios. Ese sería más o menos el final de todo. Y estamos en ese proceso, pero estamos en el primer año, en lo más básico, en la parte terrenal, en donde tenemos que vencer cosas físicas totales. Como hemos visto, la vida de lo más básico es lo físico. Se ha desarrollado desde una bacteria, de ahí se ha sido un pequeño renacuajo, y así los reptiles, los peces, los reptiles. Ya, todavía seguimos en eso, en esa parte física. De hecho, hemos avanzado con el neocórtex todo lo que no es físico. Hemos tenido pensamientos abstractos, lenguaje, ok, perfecto, pero aún seguimos con prueba física y todavía luchamos con los problemas de nuestros antepasados, y no solo hablo de seres humanos, sino también de nuestros seres antepasados. Vuelvo a repetir, con nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro límbico, aún seguimos. Entonces estamos en lo más básico. Recién hemos empezado este viaje. El viaje sigue y el final es regresar de donde salimos. Entonces, eso para mí es el sentido de la vida. Espero que este video les haya gustado. Probablemente haga otros videos, no lo sé. De repente voy a hablar otros temas. Pero muchas gracias por su tiempo y por aguantarme tanto tiempo hablando como un loco. Así que nada, solamente me queda volver a agradecerles y nos veremos muy pronto.